Bien, entonces vamos a continuar con la sesión de ayer. Platicábamos acerca de la hipertensión, que en muchas ocasiones en la publicidad gubernamental nos dicen que es el asesino silencioso, etcétera. Yo creo han de recordar algunos comerciales gubernamentales al respecto, porque viene la ola de campañas, etcétera. Ahorita no hay ninguna, pero suelen venir esas olas de anuncios alertándonos de la hipertensión. Bien, qué bueno, Bionix Alan Yoltik, qué bueno que ya restableciste tu comunicación. Entonces, vamos a continuar. Decíamos que la hipertensión es un padecimiento que muchas personas tienen, que es la presión arterial alta, y que llegan a este estado y en muchas ocasiones no se dan cuenta porque el organismo se adapta y la persona se acostumbra, de modo que muchas personas tienen una presión arterial alta y se sienten bien, ¿verdad? Sin embargo, a la larga, sufrir de hipertensión arterial les genera muchos más problemas. Entonces, generalmente, la presión arterial alta se define como aquella por encima de 140/90 milímetros de mercurio y se considera grave cuando está encima de 180/120. En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo puede provocar trastornos de la salud como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, entre otros. Seguir una dieta saludable baja en grasas saturadas, con menos sal y ejercitarse regularmente puede ayudar a bajar la presión arterial. Digamos que los valores típicos, normales de la presión arterial están alrededor de 120/90, por ahí oscilan. No es de que deben de estar ahí clavados en esos valores, sino que alrededor de 120/80, 90, por ahí. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat, voy a estar atento. El colesterol es una sustancia que reside en las membranas celulares del organismo y se encarga de fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias con él. Sin embargo, el aumento de colesterol en la sangre y su depósito en las arterias puede ser peligroso y producir aterosclerosis, que es un estrechamiento o endurecimiento de las paredes de las arterias. Recuerden, habíamos comentado acerca de la elasticidad arterial, de modo que las paredes de las arterias tienen músculo liso que bajo ciertas condiciones este músculo puede hacer que las arterias se dilaten o se contraigan para regular la presión arterial. Con una capa de aterosclerosis ya le es más difícil al organismo regular la presión arterial. El colesterol también puede ser bueno, pues las lipoproteínas de alta densidad que lo constituyen tienen la responsabilidad de recoger el colesterol de los tejidos y transportarlo al hígado para su posterior eliminación a través de la bilis.
Por otro lado, los triglicéridos circulan en la sangre mediante unas lipoproteínas que se producen en el intestino y en el hígado y se transportan a los tejidos donde se utilizan como una reserva de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos y el cerebro. Mientras que el colesterol se emplea para producir células y ciertas hormonas, los triglicéridos tienen una función totalmente distinta, que es almacenar las calorías que no usamos y utilizarlas para proporcionar energía al organismo. Los triglicéridos altos a menudo son un signo de otras afecciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares, incluyendo la obesidad y el síndrome metabólico, que entre otros este síndrome se caracteriza por hipertensión arterial, hiperglucemia y niveles anormales de colesterol. Así, el cuerpo requiere la ingesta de alimentos ricos en triglicéridos para disfrutar de sus ventajas y obtener la dosis adecuada. En cambio, el propio cuerpo se encarga de fabricar el colesterol, aunque su presencia en el organismo puede aumentar considerablemente con la dieta de cada persona. Como les comentaba ayer, una persona que diario coma tacos de carnitas y le vacíe medio salero a cada taco, etcétera, pues va a estar muy propenso a tener problemas, ¿verdad? Con niveles demasiado altos de estos dos tipos de grasas, las enfermedades cardiovasculares predominan en ambos casos, aunque hay mayor riesgo con el colesterol. Sin embargo, con los triglicéridos, uno de los problemas más habituales es la aparición de la pancreatitis aguda. Esto es una enfermedad caracterizada por la inflamación del páncreas, con dolor abdominal y con un alto riesgo de morir en poco tiempo. Bien, vamos a ver los métodos de medición de presión arterial. El primero es el conocido como método de Riva-Roxy. Este consiste en colocar una bolsa hermética de goma inflable alrededor de la arteria humeral e inflar a una presión mayor a la presión sistólica, alrededor de unos 150 milímetros de mercurio de presión. De esta manera, la arteria se colapsa y el flujo sanguíneo se interrumpe. Esta técnica se utiliza porque, dada la cercanía del corazón, los valores de las presiones son aproximadamente iguales a las presiones aórtica y arterial central. Presentan lecturas de 5 a 20 milímetros de mercurio por debajo del valor de presión de sístole y de 12 a 20 milímetros de mercurio por encima del valor de presión de diástole. Entonces, aquí la idea es, permítanme hacer un dibujito, hagan de cuenta, esta es la arteria dentro del brazo, hagan de cuenta, este es el brazo, este es el codo, bueno, me quedó un brazo muy feo, pero bueno, y se coloca un brazalete. Un segundo, déjenme cambiar el color del lápiz. Y se coloca un brazalete alrededor. Creo que ya a muchos les han medido la presión arterial. Alrededor.
y se infla. Aquí hay una manguerita con una bola plástica de inflado. Aquí tiene una válvula. De modo que esta bola de hule se oprime y va inflando el brazalete de aire. La idea es inflarlo en alrededor de 150 a veces a 160 milímetros de mercurio. Claro que por aquí tenemos el esfigmomanómetro, es otra manguerita, y aquí tenemos el medidor de presión. Entonces nos vamos fijando en el valor de presión que esté alrededor de estos valores y se coloca el estetoscopio por aquí. El estetoscopio. Con la idea de que vamos a notar que se infle. Un segundo. Y la arteria se colapse. La arteria se colapse y ya no haya flujo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, la arteria queda colapsada a estas presiones. ¿Sí? Posteriormente, se libera una fuga de aire del brazalete a través de esta válvula, de modo que se abre la válvula para que haya una fuga de aire muy ligera y vaya bajando la presión gradualmente debido a esta fuga. Va a llegar el momento en que la fuerza con que el corazón impulsa la sangre se iguala a la presión del brazalete. Entonces va a pasar un chisguete de sangre. Entonces llega a pasar un chisguete de sangre porque ya se igualan las presiones, la que ejerce el corazón y la presión del brazalete inflable. Y al pasar el primer chisguete de sangre, lo escuchamos en el estetoscopio. En ese momento nos fijamos en la lectura que tiene el baumanómetro y la anotamos. Vamos a decir, por ejemplo, que empezamos a escuchar el primer chisguete de sangre que pasa y que nos fijamos en el baumanómetro y vemos que está en 120 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir escuchando estos chisguetes de sangre que pasan porque el corazón sigue latiendo. Cada sístole del corazón es donde eyecta la sangre y vamos a seguir escuchando estos chisguetes que pasan y sigue bajando la presión por la fuga que provocamos a través de la válvula del brazalete. Cuando dejamos de escuchar estos chisguetes de sangre, nos fijamos otra vez en el baumanómetro y vamos a decir, por ejemplo, que ahora la lectura, cuando dejamos de escuchar estos sonidos, es de 80 milímetros de mercurio. Entonces ya podemos decir que la presión arterial de este paciente es de 120/80. ¿Ok?
Bien. Debajo del brazalete se coloca un estetoscopio para escuchar los ruidos producidos por las turbulencias del flujo sanguíneo al superar la presión sobre la arteria. La presión de inflado del brazalete puede medirse en un manómetro de columna de mercurio o baumanómetro, o en un manómetro con tubo de Bourdon o esfigmomanómetro. Vean ustedes aquí. Aquí la idea es que nos fijamos en la presión. Aquí inflamos. Inflado, este es el inflado del brazalete. Inflamos el brazalete a una presión pues de alrededor de 150, vamos a decir. Y luego aquí provocamos la fuga a través de la válvula de inflado. Aquí la fuga. Entonces, la presión que ejerce el brazalete en el brazo, suele ser el brazo izquierdo, empieza a bajar por la fuga que provocamos. Estamos escuchando con el estetoscopio. Entonces, baja la presión. Cuando la presión del brazalete se iguala a la presión sistólica, empezamos a escuchar el primer chisguete de sangre que pasa por la arteria. Y conforme sigue bajando la presión en el brazalete, seguimos escuchando estos sonidos. Ya no vamos a hablar de chisguetes. Estos son llamados los tonos de Korotkov. Entonces, seguimos escuchando los tonos de Korotkov conforme baja la presión. Cuando la presión del brazalete cae ligeramente debajo de la presión diastólica, dejamos de escuchar los tonos de Korotkov. Bien, entonces, aquí la idea de la técnica auscultatoria es escuchar a través del estetoscopio los tonos de Korotkov y, por supuesto, anotar el valor de sístole y anotar el valor de diástole. Aquí tenemos otra imagen al respecto. Vean, aquí está el brazalete, la bombita de inflado. De modo, aquí está el estetoscopio, la arteria humeral. Vean, esta señal es la del corazón. Sístole, diástole, y así sucesivamente. Esta línea en diagonal es la presión, la caída de presión en el brazalete. De modo que aquí provocamos la fuga en el brazalete y cuando la presión en el brazalete se iguala a la presión sistólica, empezamos a escuchar los tonos de Korotkov. Y sigue bajando la presión en el brazalete, seguimos escuchando los tonos de Korotkov y cuando cae ligeramente por debajo de la presión diastólica, dejamos de escuchar los tonos de Korotkov. Y por supuesto, aquí anotamos la presión
en la que sucedió esto. Si tienen alguna duda, pregunta, pues háganmela saber, por favor. Por supuesto, hay otras técnicas para hacer estas mediciones. Tenemos la técnica con ultrasonido. Esta técnica emplea un sistema basado en el efecto Doppler del ultrasonido, como lo vimos en la sesión anterior. El transductor piezoeléctrico se coloca bajo el brazalete. El cristal transmisor del transductor emite un haz ultrasónico continuo hasta la pared arterial y la sangre. El cristal receptor capta el haz reflejado. El sistema Doppler procesa estas señales y genera señales de audio que pueden escucharse con audífonos. Permítanme un segundo. No. Ok. Cuando la presión del brazalete se encuentra entre el valor diastólico y el valor sistólico, el vaso sanguíneo abre y cierra. El sistema ultrasónico produce entonces señales coincidentes con la apertura y el cierre del vaso durante cada ciclo cardíaco. Tenemos la técnica oscilométrica. Esta es una alternativa para las personas que no son capaces o tienen problemas para medir la presión arterial o medirse la presión arterial y no saben usar el estetoscopio o tienen algún problema. Pacientes sin experiencia que no están acostumbrados a la interpretación del sonido de auscultación o bien tienen algún impedimento, no deben aplicar el método de Riva-Roxy, sino la técnica oscilométrica. Esta censa las pulsaciones de presión en el brazalete coincidentes con los latidos cardíacos mediante un transductor con un sensor de presión acoplado directamente al brazalete que analiza las oscilaciones de la arteria del brazo al colapsarse con el brazalete. Es decir, por la presión del brazalete, la arteria produce, digamos, ciertas vibraciones por el paso de la sangre, ¿sí? Que el corazón está eyectando una y otra vez. Esta técnica es la utilizada por la mayoría de los aparatos semiautomáticos o automáticos. Probablemente ustedes tengan en casa algún medidor de presión arterial automático que se pone en el brazalete y oprimen un botón y solito infla el brazalete y luego lo desinfla y terminando el ciclo ya nos arroja las lecturas de presión arterial alta y baja, ¿verdad? O bien pueden ser semiautomáticos, de modo que ustedes inflan el brazalete y el aparato hace el resto después, ¿verdad? De modo que estos utilizan sensores de presión, hay ocasiones en que utilizan algún tipo de micrófono u otro tipo de sensor, pero en general usan sensores de presión. De modo que pulsaciones al 55% de que el sensor de presión detecta, ahí es donde toma la presión sistólica. Cuando las pulsaciones detectadas por el sensor de presión alcanzan un máximo, se le llama presión media. Y cuando las pulsaciones
tienen una amplitud del 85%, esto ya lo manejan como presión diastólica. Veamos este diagrama. Bueno, aquí tenemos la presentación. Vean ustedes aquí, podemos tener un sensor de presión en la arteria o de desplazamiento, ¿verdad? En la arteria. Aquí tenemos el diagrama de inflado del brazalete y aquí se provoca la fuga de aire en el brazalete y empieza a bajar la presión del brazalete. Aquí tenemos los tonos de Korotkov, pero con la técnica oscilométrica, aquí vemos las oscilaciones. El sensor de presión va a medir la presión sistólica cuando alcance alrededor del 55% de oscilaciones. Cuando sea el máximo, esta es la presión media. Y cuando estas amplitudes lleguen al 85%, sería la presión diastólica. Y bueno, aquí tenemos un sistema muy genérico. Aquí está el brazalete, el inflado. Este sería de un instrumento semiautomático, de modo que uno infla el brazalete y el aparato hace el resto. De modo que vean, aquí está el sensor de presión, es este de aquí, y podemos tener, hay ocasiones en que tienen un micrófono para escucharlo a través de una bocina o bien unos audífonos, etcétera, de modo que la señal del micrófono es amplificada, algunas veces también puede ser filtrada para quitar algún otro ruido ambiental y escucharlo cómodamente sin necesidad de tener un oído experto. Aparte, las señales del sensor de presión se pueden manejar, tratar y amplificar, se pueden convertir a digital, se llenan bancos de memoria, y se pueden ya clasificar las señales como sistólicas o diastólicas con el algoritmo requerido en el sistema microcontrolador que tengamos. Se pueden decodificar para poder verlo en algún monitor, ¿verdad? Numérico o inclusive gráfico. Y bueno, me preguntan la eficiencia. Miren, yo me inclino más por la técnica auscultatoria, es decir, que nosotros nos pongamos el estetoscopio, pongamos la bolsa, el brazalete en el brazo y subir la presión del brazalete, provocar la fuga y escuchar los tonos de Korotkov. Eso es lo más sencillo y realmente no tiene nada de complejo. Es simplemente entender bien la técnica y los lugares donde poner el estetoscopio. Yo recuerdo hace muchos años que sí, con mis primeras mediciones de presión arterial, luego me hacía bolas de dónde poner el estetoscopio. Entonces, ya después, ya es muy fácil, ya que uno, como decimos, cuando agarramos la onda, ya es bastante fácil.
Y esta técnica auscultatoria es la técnica usual en hospitales. De modo que considero que es necesario que ustedes dominen la técnica auscultatoria, porque la técnica oscilométrica, pues, es la más sencilla, solo apretar un botón del aparato y ya está, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones no se tienen estos aparatos semiautomáticos o automáticos para hacer estas mediciones. Eh, entonces, aquí vamos a dejar otra tarea en la cual ustedes tienen que hacer 10 mediciones utilizando el estetoscopio a 10 personas diferentes, ¿de acuerdo? Probablemente muchos de ustedes ya tengan su juego de accesorios para hacer la medición de presión arterial en casa. La tarea no es hacer 10 mediciones con los aparatos automáticos, con la técnica oscilométrica. No, porque eso es muy sencillo. Ustedes, por su formación, que van a tener que participar en el giro biomédico, pues es necesario que sean diestros en la medición de presión arterial con la técnica auscultatoria, ¿verdad? Pueden encontrar en el mercado ya los juegos, los kits para hacer las mediciones en forma auscultatoria y pueden encontrar kits muy baratos, desde 300 pesos, 200 pesos y claro, los hay ya muy caros. Entonces, aquí la idea, si es que no tienen un kit para medición de presión arterial en forma auscultatoria, es decir, el brazalete inflable y el estetoscopio, el brazalete con el medidor de presión y la bomba de inflado, entonces traten de adquirir un kit, dado el caso que, bueno, luego uno no anda muy bien de dinero, pues o pidan prestado uno en algún familiar, algo así. La idea es de que aprendan a hacer estas mediciones en forma diestra. Entonces, de repente, en algunas mediciones que hagan, pues no sé, háganle la medición a su papá, a su mamá, al tío, a la tía, al abuelito, a la abuelita, etcétera. De repente van notando si alguien tiene hipertensión, y que, bueno, aconsejar que vaya con un médico, ¿verdad? Entonces, la idea es que hagan 10 mediciones. No se requiere que arrojen datos del nombre de la persona, nada, es algo más anónimo, de modo que en su hoja de registro pongan edad del paciente, género, es hombre, mujer, si tiene alguna enfermedad grave, las mediciones de presión arterial alta, baja, y bueno, no recuerdo ahorita algún otro parámetro, sino más tarde a través de WhatsApp se los indico. Y esta hoja que llenen a mano, también me la van a mandar como tarea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar la tarea para
No sé, ¿les parece bien? Permítanme un segundo. Para el 22 de octubre, 2 semanas, creo que está razonable. Dijimos para el 22 de octubre. Segundo, estoy apuntando. 22 de octubre. Y bueno, aquí me comentan que como ahorita en estas circunstancias de pandemia, bueno, yo creo que en su núcleo familiar pueden hacerse las mediciones con los cuidados necesarios. Vaya, no les estoy diciendo que no usen cubrebocas y que no se laven las manos. Creo que lo pueden hacer en forma limpia y con las personas cercanas en la familia. Este, y claro, lavar bien todos los accesorios, limpiarlos bien, para tratar de no contaminar una persona con otra. ¿Ok? Si tienen alguna otra inquietud, háganmela saber. Bien, vamos a continuar. Y también hay otras técnicas con sistemas retroalimentados. En 1982, Wessling y colaboradores fundaron FINAPRES. Este es un acrónimo de Finger Arterial Pressure. Perfeccionaron la pletismografía digital óptica para la medición de la presión arterial, pero en un dedo. Vaya, las lecturas que arroja esta técnica no son tan precisas como la técnica auscultatoria o la oscilométrica, pero bueno, de eso ya tener una aproximación, pues bueno, eh, se puso de moda, digamos. El pletismógrafo óptico determina el volumen de la sangre en el dedo. Después, tomando esos valores, retroalimenta para disminuir o aumentar la presión del brazalete que va en el dedo. La presión se mide con un transductor de presión y la señal resultante es la onda de presión arterial. Yo recuerdo, ustedes no habían nacido, pero allá por en el 82, 83 aparecían ya así como máquinas que dispensan refrescos. Uno metía una moneda y daba el refresco, pero ahora uno metía la moneda y metía el dedo en un agujerito y le medía la presión arterial a uno. Que bueno, no tuvo tanto éxito, pero bueno, fue otra propuesta tecnológica para hacer la medición de la presión arterial. A ver, un segundo. Y bueno, entonces, miren, las tareas que comentamos, sí envíenla a mi correo, creo ya se los mandé la vez pasada, ro-biónico@yahoo.es. ¿De acuerdo? Y bien puede ser tomarle foto a la hoja
de las mediciones que hagan, o escanear la hoja y mandármela. Y bueno, si su núcleo familiar es pequeño, pues hagan la medición de los 4, los 5, y al siguiente día o a los varios días después volver a hacer las mediciones, ¿de acuerdo? Repetirlas, incluso así van a notar alguna subida o bajada de presión arterial alta o baja que tenga la persona, ¿de acuerdo? Y bueno, ya si ustedes tienen suficiente confianza con los vecinos, pues adelante, pero si a ustedes no les late, pues no lo hagan. Pueden, como les digo, aunque sean pocos en el núcleo familiar, pues repetir las mediciones. La hacen, por ejemplo, hoy, luego lo hacen pasado mañana y luego 2 días después otra serie de mediciones, y así pueden hacer estas mediciones. Si tienen alguna duda de interaccionar con una persona externa a su núcleo familiar, pues no lo hagan, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. La relación matemática del flujo sanguíneo con la presión es, en términos generales, esta relación. Mi lápiz, perdón. Es esta relación, donde RC tiene este valor y es la resistencia hidráulica. Delta P es la diferencia de presión a través de la longitud del vaso. Y bueno, está en pascales. F, el flujo sanguíneo. V es la velocidad promedio. A es la sección transversal del vaso. Y nu es la viscosidad de la sangre. Vamos a ver otro método que probablemente ustedes ya han visto y utilizado, que es el método pletismográfico con sensor fotorresistivo, que en algunas ocasiones en forma pues rimbombante se le llama el fotopletismógrafo, ¿verdad? Pero que bueno, la idea, como ya hemos comentado, la pletismografía es relativo a la medición de volúmenes, y en esta ocasión a través de un haz luminoso, ¿verdad? La luz de una fuente luminosa incide sobre el tejido corporal, como por ejemplo aquí vemos en la imagen a un dedo. La modulación de la intensidad luminosa debida al pulso de excitación es colectada por un transductor óptico y enviada al resto del sistema. De modo que aquí, por ejemplo, permítanme cambiar el... no, opciones de puntero, color de lápiz, vamos a ponerlo rojo. Bien. Ay, caray. No se puso del color que quiero. Bien. Entonces, aquí la onda de presión de sangre llega en el ciclo de sístole. Aquí el volumen aumenta y luego viene la diástole, ¿verdad? De modo que el volumen relativo de los vasos en el dedo baja, de modo que podemos decir que el volumen del dedo sube y baja
cíclicamente. La intensidad luminosa, debido a digamos, un LED que tengamos aquí, y un fototransistor o fotoresistencia que tengamos acá, vamos a ver una pequeña señal de este tipo. Que bueno, la idea es que la instrumentación que siga sea pues de amplificar, filtrar, etcétera. Vamos a hablar un poco de la fisiología del pulso. Déjenme ver la hora porque luego se me va el avión. Wow, en las arterias cercanas al corazón, como la aorta descendente, la velocidad de propagación del pulso es baja, de alrededor de 4 metros por segundo. Aumenta en las arterias periféricas, alrededor de 10 metros por segundo, y también se incrementa con la edad, debido a la rigidez, principalmente a la rigidez de las paredes arteriales. La circulación en la aorta, en el callado aórtico, ya ven, tenemos aquí el corazón, hagan de cuenta, este es el corazón, por aquí sale, este es el callado aórtico, aquí está la válvula aórtica, por aquí. Entonces, vean, aquí vemos la elasticidad de las paredes arteriales. Cuando el corazón eyecta la sangre, aquí está la válvula aórtica, la aorta se infla ligeramente gracias a la elasticidad que tiene. Cuando la presión sistólica cae, se cierra la válvula y la circulación sanguínea continúa gracias a esta elasticidad. Por eso la presión arterial no cae a cero cuando el corazón queda en diástole. Sigue habiendo circulación sanguínea gracias a la elasticidad de las arterias y sigue impulsando el bolo sanguíneo al lecho vascular. Bien, las formas de onda del pulso en las arterias subclavia y radial van a tener esta forma. Vean ustedes, aquí viene la sístole y luego aquí viene la diástole, ¿verdad? De modo que aquí eyecta sangre el corazón y aquí se relaja el corazón, y así una y otra vez. Todos estos tiempos se tienen bien caracterizados, de modo que los médicos pueden discernir bien alguna patología viendo las formas de onda de estos pulsos. De modo que se tiene la duración de la sístole como TS, de la diástole TD, la duración del pulso como TP y la velocidad de D2 a D1 en el tiempo con un desfasamiento. D2 es la distancia de la arteria radial, D1 es la distancia de la arteria subclavia. Los parámetros de diagnóstico a partir de la forma de onda del pulso es la frecuencia cardíaca, cuyos valores típicos son de 60, 80, que más bien yo diría de 60 a 90 latidos por minuto, valores mínimos de 40, 60,
latidos por minuto. Esto es ya para, digamos, si no tiene alguna enfermedad la persona y la persona está sana y tiene, por ejemplo, 40 latidos por minuto, es que es un atleta, ¿verdad? Y valor máximo de 250 latidos por minuto, que bueno, aquí es cuando la persona está en un rango de ejercicio muy alto, o bien tiene alguna patología, ¿verdad? La regularidad, en combinación con el trazo electrocardiográfico, puede observarse alguna falta de pulso a pesar de un ciclo cardíaco. La intensidad del pulso. La presión diastólica es diferente a la sistólica en el volumen de eyección. La presión venosa. La presión venosa central. La presión venosa central se suele uno referir a ella como PVC. Se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Los valores normales son de 0 a 0.5 centímetros de mercurio en la aurícula derecha y de 6 a 12 milímetros de de agua, en los dos casos es de agua, milímetros de agua, en la vena cava. Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de administrar líquidos, mientras que unos valores por encima de lo normal nos indicaría un aumento de la volemia. La presión venosa central es una técnica médica por la que se introduce un catéter, un tubo, desde una vía periférica gruesa, puede ser una vena de cierto calibre como la yugular, la safena o la femoral, hasta la aurícula derecha o sus inmediaciones para medir la presión hidrostática en la misma. Recuerden que esto se puede hacer con el sensor de presión arterial o presión venosa que vimos en la presentación anterior, perdón. ¿Sí? Si recuerdan el transductor de presión arterial o venosa que vimos. La volemia puede definirse como el volumen total de sangre en un individuo. La volemia normal en los adultos representa en promedio un 8% del peso corporal total. Eso hace que un individuo por ejemplo, de unos 70 kilogramos de peso, su volemia corresponda a 5.6 litros aproximadamente de sangre, ¿sí? De los cuales 3 litros representan al plasma y 2.6 litros a los eritrocitos. El objetivo es obtener un parámetro hemodinámico, la presión venosa central, que nos permita monitorizar la administración de líquidos con el fin de mantener una volemia adecuada. El procedimiento es semejante, ya lo vimos en la sesión anterior, colocar el paciente en la posición adecuada, en decúbito dorsal o decúbito supino. Esto es, boca arriba, acostado boca arriba, ¿verdad? Colocar el manómetro de manera que el punto cero coincida con la línea media axilar. Es decir, que el medidor de la presión no esté arriba o abajo de la persona, que esté en el mismo plano y en específico de la media axilar, que se corresponde con la aurícula derecha. Debemos disponer de un catéter canalizado a través de la vena basílica que sube por el brazo
esta es la vena basílica del brazo, y desemboca en la vena axilar o yugular externa, hacia la vena cava o hacia la aurícula derecha. El equipo de presión venoso central deberá estar conectado al suero fisiológico o el ringer que habíamos comentado, y una vez purgado se conectará al catéter central, de forma que la llave de 3 pasos de la base del manómetro permite el paso del suero fisiológico hacia el catéter, manteniendo de esta forma la vía permeable. Si recuerdan que hablamos de el llenado en el domo del transductor de presión con el suero fisiológico hasta la inserción a la arteria o vena, ¿verdad? Se emplea fundamentalmente en dos situaciones: en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, que ocurre cuando el corazón no es capaz de bombear la sangre de manera eficaz. Esto produce que la sangre y los líquidos se acumulen en los pulmones, hígado y otros órganos, de modo que el corazón tiene que esforzarse más para bombear sangre al resto del cuerpo. En situaciones en las que deben administrarse líquidos por vía intravenosa en grandes cantidades para evitar la sobrecarga al corazón. Bien, eso es todo de este tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues pueden hacerla a través del chat, o si no, a través de WhatsApp. Permítanme un segundo.